Ahora, vamos a mirar algo. Hemos visto mucho el simbolito C en un circulito. ¿Qué significa? Copyright, todos los derechos reservados. Y a veces, o de pronto se han preguntado, ¿cuáles derechos reservados están hablando? Pues existen dos categorías de derechos, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Vamos a hablar de los primeros. Los derechos morales son aquellos que no se pueden transferir, que no te los puedes quitar, así pasen los siglos de los siglos, siempre van a ser tuyos. El primero de ellos es la paternidad. Como un buen padre que quiere a su hijito, una obra es como el hijo de cualquier autor. ¿Qué significa? Que siempre se va a reconocer quién es el autor de una obra. Es decir, así fallezcas, Gabriel García Márquez siempre será el autor de 100 años de soledad y Juan Gabriel de sus obras tan famosas mexicanas. Entonces, ese es el primer derecho que hay que tener presente. Cuando tú no escribes quién es el autor de una obra, estás precisamente infringiendo el derecho moral de autor. ¿Listo? El segundo derecho es el de la integridad. ¿Qué significa eso? Las obras tienen una integridad y yo no las puedo alterar, es decir, yo no puedo cambiar una obra de tal forma que yo afecte el decoro o la honra de un autor. El tercer derecho moral que tenemos que tener presente es el de la ineditud. Como les conté, el poema que estaba guardado en el cajón, que iba a ser para mi novio, yo no lo quise publicar. Eso significa que yo como autor decido cuándo publico o cuándo no una obra. El cuarto derecho que hay que tener presente es la modificación. Yo puedo modificar una obra en cualquier momento, pero si esa obra ya ha sido publicada, me va a tocar indemnizar en caso tal, pues que alguien resulte afectado. Y lo mismo con el quinto derecho, que es retracto. Es decir, si una obra está circulando y yo la puedo retirar, sin que genere un daño o un perjuicio económico a alguien, lo puedo hacer. Pero si ya una editorial, por ejemplo, una productora, ha incurrido en unos gastos para mi publicación y yo quiero retirarla, me va a tocar indemnizar. Ahora, vamos con los segundos derechos. Los derechos patrimoniales. Estos derechos sí tienen un tiempo, es decir, no son para toda la vida. Y son los derechos con los que tú puedes utilizar o puedes hacer algo con la obra. ¿Cuáles son? El derecho de reproducción, es decir, de fijar en cualquier soporte físico o digital una obra. Tenemos el derecho de comunicación pública, es aquel en el que yo exhibo una obra. Por ejemplo, estoy exhibiendo una obra artística o simplemente la cargo a internet. Cuando yo cargo a internet cualquier obra, estoy comunicándole a un público limitado o ilimitado todo el texto o la información de la obra. El tercer derecho es el de distribución, como su nombre lo indica, distribuir ejemplares físicos o digitales de la obra. Y el último, el de transformación, el de poder sacar, por ejemplo, traducciones, segundos tomos. Casi siempre necesita de la autorización del autor de la obra principal. En este sentido, estos derechos, como les digo, no son eternos y cuando nacen o los tiene una persona natural, duran la vida del autor más 80 años más. Pero si ustedes ceden estos derechos a un tercero, ya sea una persona natural o una persona jurídica, esos derechos tienen un tiempo que es 70 años después de la publicación de la obra. Y bueno, hemos hablado mucho sobre obras, pero algunos preguntarán, Aleja, ¿qué es una obra? Una obra es una creación intelectual, la cual tiene que ser original. ¿Qué significa? Primero, la realiza una persona natural y aunque parezca un poco obvio, no lo es porque hoy día la inteligencia artificial también puede crear obras, pero en Colombia solo está reconocida las personas naturales como autores. ¿Que sea original? Pues que no sea una copia. Entonces ahí es donde les digo mucho cuidado con el derecho de cita. Es muy importante citar y referenciar a los autores que ustedes tomen en sus propias obras, pero que no sea, como dice un buen compañero de virtualización, una casa de citas. Es decir, prácticamente que estén citando a todo el mundo y que ustedes se apropien de una obra ajena. Entonces, mucho cuidado con ese término. Ahora bien, una persona natural tiene que hacer una intervención efectiva en esa obra. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un grupo de amigos y casi siempre nos dicen hagamos un trabajo en grupo. Y uno a veces tiene un amigo vaguito que es súper buena gente, que uno lo quiere mucho, la verdad. Y ese amigo vaguito le presta a uno la casa, hace la comidita, pero pues no aporta mucho. Otro compañero que es muy vivo y que toma todas las referencias bibliográficas, pero se las manda a los otros compañeros y de ahí no pasa. Y 2 o 3 compañeros que son los que se encargan de leer y de analizar, redactar y materializar el trabajo final que va a ser entregado. Esa última obra,
¿Ustedes quiénes creen que son los verdaderos autores? Pues realmente los dos que se tomaron el trabajo de leer, analizar, sintetizar y materializar la idea que se tenía en el equipo. Los otros dos amigos son muy queridos y todo, pero no tienen un aporte significativo. Sin embargo, frente al derecho de autor, si yo apunto a los 5 compañeros, el profesor o cualquier persona va a presumir que todos somos autores. Entonces, mucho cuidado porque, aunque se presume, yo puedo demostrar lo contrario. Y ahí es que si me peleo con mi amigo, y peor aún si uno de los amigos o de los compañeros es el novio de uno, pues me va a tocar demostrar quién participó efectivamente o no en una obra. Si ustedes quieren conocer más sobre los temas de trabajo de grado, de cómo actúan los derechos patrimoniales, por ejemplo, en las investigaciones o en otros temas de su entorno académico, pueden acudir a la Política de Propiedad Intelectual de la Universidad, Acuerdo 075 del 14 de marzo del 2019. Y ahí, con estos pequeños tips, van a poder entender a quién le pertenecen los derechos patrimoniales. Los derechos morales siempre van a ser del autor que participó efectivamente en la creación de la obra, pero los derechos patrimoniales dependen de los recursos significativos de la institución, le pertenecerán a la universidad. Los trabajos de grado, los cuales no han tenido un aporte significativo o unos recursos, la institución le pertenecerán al estudiante. Por ejemplo, en una práctica o pasantía, ¿a quiénes creen que le pertenecen si la empresa es la que da la idea, el desarrollo y los recursos? Pues a esa empresa. En todo caso, si tienen dudas, pueden acudir al Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación CATI. Durante esta contingencia, escribirme al correo electrónico cati@uniquindio.edu.co. Para mayor información, me pueden contactar. Espero que estos tips les hayan servido y que sigamos explorando y aprendiendo más sobre derechos de autor. Gracias.